esta historia no me pertenece, es de Master History. Lo mismo ocurre con las imágenes y la música, tampoco son de mi pertenencia. Ahora sí, comencemos con la historia. La baronesa Priscilla Varielle, la mujer que alguna vez fuera proclamada como la princesa del sol, recordaba con nitidez su último momento en la vida pasada. El ardor de la luz abrasadora que descendía del cielo había consumido su piel. Sus cabellos naranjas danzaban en llamas. Y sus ojos carmesí, aquellos que siempre miraron al mundo con arrogancia, se enfrentaban a la certeza del final. El sol caía sobre Boyaccia con una intensidad que parecía querer consumirlo todo. Priscilla sostenía su cuerpo debilitado por la luz abrasadora. Cada respiración era un suplicio y sus manos temblaban, buscando el apoyo de cualquier superficie cercana. Sus ojos carmesíes, normalmente tan seguros y orgullosos, estaban cargados de un dolor silencioso que reflejaba la certeza de su final. Aldebarán estaba a su lado, con un brazo firme rodeando su figura mientras luchaba contra la desesperación. Priscilla, aguanta. Su voz resonó, llena de determinación y miedo. Te sacaré de esto. Priscilla lo miró, con una mezcla de dolor y ternura. Aldebarán, no puedes. Su voz se quebró, pero su espíritu se mantuvo firme. Esta vez debo aceptar lo que viene. No quiero que te culpes, ni que nadie más sufra por mí. Pero no puedo permitir que te vayas. Gritó Aldebarán, apretando aún más su abrazo. La ira y la impotencia se mezclaban en un torbellino de emociones. Subaru, hermano, activa tu poder. Haz algo. Imploró. Subaru observaba desde la distancia, sintiendo cada segundo como si le arrancaran el corazón. Sabía que no podía revelar su secreto del retorno por muerte. Hacerlo pondría en riesgo a todos. Su mente corría a 1000 por hora, buscando excusas, tratando de inventar alguna forma de intervenir sin romper la realidad. No puedo, murmuró, con las manos temblando. Si hago algo, todo se vendrá abajo, pero no puedo quedarme quieto, al carajo, una piedra filosa será suficiente. Priscilla lo miró con una intensidad que atravesó cualquier distancia. Subaru Natsuki, susurró, con una mezcla de autoridad y ternura. He visto suficiente para saber que tu corazón es fuerte, que tus decisiones tienen peso, pero esta vez, no me salves. Esta vez, déjame elegir mi destino. Subaru tragó saliva. Su pecho ardía, y su mente trataba de justificar cada acción, cada excusa posible. Pero la mirada de Priscilla era un muro imposible de traspasar. Cada palabra suya, era un recordatorio de que debía aceptar lo inevitable. Mientras tanto, Aldebarán se debatía entre obedecer o gritar. Su cuerpo temblaba, consumido por la impotencia. No puedo dejarte ir. Hermano. Rugió Aldebarán, su voz perdiéndose en el viento abrasador del sol. Aldebarán. Exclamó Priscilla, alzando un brazo débil pero firme. Basta. No quiero que arruines lo que queda de mi dignidad, ni que pierdas tu corazón por mi culpa. Subaru Natsuki, tú también, entiende. El corazón de Subaru latía tan rápido que temía que se escuchara hasta allí. Cada excusa que intentaba formar se desvanecía frente a la firmeza de Priscilla. Él quiso correr hacia ella, abrazarla, suplicarle que no lo dejara, que debía seguir viviendo, por su hermano, por su gente. Pero sabía que sus palabras serían inútiles. Finalmente, la luz comenzó a consumirla más rápidamente. Sus labios se entreabrieron para susurrar sus últimos deseos. Siempre, serás mi príncipe, mi héroe, mi fuerza. Pero esta vez, debo enfrentar mi final, sola. Aldebarán sostuvo su cuerpo mientras la veía desintegrarse lentamente. Lágrimas caían, mezclándose con el polvo dorado que dejaba la luz del sol. No. Gritó, con un dolor que partía el aire. Te necesito. Pero Priscilla, incluso en sus últimos segundos, mostró una calma que solo los verdaderos héroes poseen. Subaru Natsuki, caballero de la Semiel familia. Todo lo que hagas, hazlo por quienes amas. Y nunca por mí, ni por nadie más, susurró, y con esas palabras, su cuerpo desapareció casi por completo. Pero su espíritu no se extinguió. De repente, Subaru sintió una presencia etérea que le erizó la piel. Era un espíritu. Pero, hay varios esparcidos por la zona. ¿Qué es esta sensación?
Una voz suave, cargada de autoridad y cariño, habló directamente a su corazón. Era Priscilla, convertida en un espíritu menor, pero con toda su conciencia intacta. Subaru Natsuki, he vuelto. Pero esta vez, desde la distancia. Siempre te seguiré, siempre te protegeré, aunque no pueda tocarte. No permitiré que uses tu poder, por mí. El recuerdo de Aldebarán gritando, suplicándole que activara su don, contrastaba con la serenidad de la Priscilla espiritual. Ella lo había visto todo. Las muertes, los sacrificios, las decisiones imposibles. Y ahora, aunque su cuerpo había caído, su voluntad permanecía intacta, siguiendo al plebeyo que había marcado su corazón. Y ahora, aunque su cuerpo había caído, su voluntad permanecía intacta, siguiendo al plebeyo que había marcado su corazón. Mientras su esencia viajaba silenciosa. Sus ojos carmesí, invisibles para cualquiera, brillaban con una lágrima fría. No había dolor, ni rencor. Solo una certeza. Había encontrado al hombre que siempre la había impactado. Que siempre la había hecho sentir viva. Y su corazón, incluso en su forma espiritual, estaba irrevocablemente unido a Subaru Natsuki. Al principio, lo vio como un payaso divertido. Luego, como un cerdo patético. Pero después, la hizo callar con sus logros. Haciendo que ella tuviera interés en él. El viaje a Priestrella. Su discurso motivador, que dio fe al pueblo, digno de ser considerado un héroe. Su conquista de la torre de la Atalaya Pleiades. Su ayuda al imperio, y a ella misma, todo eso, le dio como resultado, sus más profundos respetos. El viento del crepúsculo acariciaba los vastos dominios de Lugúnica. Y sobre las torres de la residencia Astrea, una figura etérea flotaba con gracia sobrenatural. Su cuerpo, delicado y luminoso, estaba envuelto en una aura roja tenue. Era Priscilla, convertida en un espíritu menor de fuego. Testigo silencioso de la vida de aquel plebeyo, que había cambiado tantas cosas en su mundo. Desde lejos, sus ojos carmesíes observaban cada movimiento de Subaru Natsuki. El joven avanzaba por los jardines, ajeno a la presencia de la baronesa. Pero cada pequeño gesto, cada respiración y cada decisión estaban grabados en la mente de Priscilla como reliquias sagradas. Fuente de admiración, y también de diversión. Era gracioso verlo tomar decisiones absurdas, pero efectivas. Subaru Natsuki, ¿cómo sigues caminando a pesar de todo lo que el destino te ha arrojado? No tienes idea de lo que has significado para mí, pensaba Priscilla, con una mezcla de admiración, tristeza profunda, y leve diversión. Sus manos etéreas se cerraron, en un gesto instintivo de protección. Y yo nunca pude estar ahí cuando me necesitabas en Priestrella, ni en Boyachia. Pero ahora puedo vigilar, puedo protegerte desde la distancia. Aunque mi cuerpo se haya ido, mi voluntad sigue viva. El joven plebeyo, sin saberlo, ya había marcado un lugar especial en su corazón. Cada acción que tomaba, cada sacrificio, cada pequeña victoria. Priscilla lo percibía como un regalo. Su espíritu se estremecía ante la simple idea de que un hombre tan joven, tan humano, pudiera soportar tanto peso sobre sus hombros. Él usa ese poder maldito, el retorno por muerte. Y, sin embargo, se enfrenta al mundo con una valentía que muchos de los vivos nunca podrían sostener. Subaru Natsuki, eres digno de todo lo que el mundo pueda darte. Mereces una recompensa, digna de tus esfuerzos. Desde la torre más alta, Priscilla observó cómo Subaru interactuaba con los sirvientes. Cómo movía las manos con gestos precisos de cortesía. Cómo sus ojos brillaban con determinación, y con un leve toque de humor, a pesar de las circunstancias. Ella recordó cómo lo había visto caer. Cómo había intentado poner fin a su propia vida. Y cómo, por un instante, todo parecía perdido. Recuerdo el momento en que trató de acabar con todo. Por la culpa de ese semidemonio malagradecido. Mis manos no pudieron alcanzarlo, mi cuerpo no pudo moverse. Pero mi espíritu no fallará ahora. Nunca más dejaré que ese joven plebeyo cargue solo con su destino. Nunca más. En ese instante, una ráfaga de fuego ligero como el viento levantó la falda de una estatua cercana. Priscilla, aún en su forma espiritual, dejó escapar un suspiro profundo, como si cada soplo de aire fuera un recordatorio de su impotencia pasada.
Sus dedos brillantes trazaron un camino imaginario hacia Subaru. Deseando poder tocarlo, advertirlo, guiarlo. Aunque la realidad le impedía cualquier contacto físico. Subaru Natsuki, no sabes cuánto has cambiado todo. Cuánto has alterado los destinos que pensaba que estaban escritos. Y aún así, eres tan humano, tan imperfecto. Tan increíblemente mío, para proteger, aunque nunca lo sepas, me arrepiento de cuando te llamé cerdo. Cuando viniste a suplicar ayuda contra el culto. ¿Cuántas veces moriste en esa batalla? Nunca lo sabré. Priscilla observó cómo Subaru se detenía frente a un pequeño estanque, reflexionando en silencio. Su corazón espiritual latía con fuerza. Y una lágrima fría recorrió su mejilla etérea. Cayendo al agua, solo como una onda fantasmal. Y yo lo amo. Me enamoré de él, aunque él no pueda verlo. Lo amo con cada fragmento de mi ser, con cada chispa de mi existencia que aún arde, y juro que mientras viva, aunque sea solo en espíritu, lo protegeré. Lo seguiré hasta el final de su camino. Un recuerdo vino a su mente. Un grito resonó en la memoria de Priscilla. Era Aldebarán, llamando a Subaru con desesperación, exigiéndole que activara su poder. Priscilla sintió un escalofrío recorrer su espíritu. No. Subaru Natsuki no puede ser forzado. Nadie debe obligarlo. Mi plebeyo, debo protegerlo de todo, incluso de los que dicen ser sus aliados. Con un movimiento decidido, su esencia etérea se adelantó, entrelazando sus llamas con la brisa, como si susurrara un manto protector sobre Subaru desde las sombras. Sus ojos carmesíes brillaban con intensidad. Aunque mi cuerpo no respire, mi voluntad es firme. Nadie tocará su vida. Nadie lo obligará a morir. Y si alguien intenta interferir, lo enfrentaré. Por él, por Subaru Natsuki. Y así, desde la distancia, Priscilla continuó su silenciosa vigilancia, siguiendo cada paso, cada mirada, cada suspiro del joven plebeyo, mientras el sol comenzaba a descender sobre Lugúnica, pintando el cielo con tonos de fuego y oro, que reflejaban la pasión y la determinación de aquel espíritu que lo amaba en secreto. Recuerdos de un sufrimiento y decepción. Priscilla, en su forma espiritual, nunca supo cuánto tiempo había pasado. A veces creía que habían sido semanas. Otras veces, siglos. El tiempo no era más que una corriente que se deshacía entre sus dedos llameantes. Lo único constante era él, Subaru Natsuki. Lo seguía a donde iba, incapaz de intervenir, incapaz de hablar. Era como un espectro condenado a contemplar. Y sin embargo, en ese silencio eterno, aprendió más de Subaru que en toda su vida humana. Vio cómo se aferraba a sus compañeras. Cómo sonreía con Ren. Cómo luchaba por Emilia. Cómo protegía incluso a extraños, sin recibir nada a cambio. Vio cómo sangraba. Cómo caía una y otra vez. Y cómo se levantaba incluso cuando ya no había razón para hacerlo. Eres insensato. Tan testarudo como el sol mismo, ¿por qué cargas con todos? ¿Por qué no te permites descansar jamás? Las semanas pasaron. Hasta que Priscilla vio como Subaru llevó a Aldebarán a la torre en busca de su libro de los muertos. Al principio se sintió muy mal al ver a su caballero destrozado. Aunque usara ese casco, ella sabía muy bien que estaba roto. Y un mal presentimiento se formó al ver cómo miraba a Subaru, acompañado de su espíritu del Yin. Hasta que lo vio. Su fiel caballero, Aldebarán, traicionó a Subaru Natsuki, sellándolo en un sello de brujas. La ignorancia de ver a su caballero cometer semejante acto, la dejó con la boca abierta. Indignación y traición. No solo hacia Subaru Natsuki, sino también hacia ella misma. Vio como su caballero usó el mismo poder que ella había adivinado en Subaru. Sabía que tenían algo similar, pero parecía que el de Aldebarán era inferior al de Subaru, aunque dolida, y a la vez un poco orgullosa, lo contempló. Aldebarán, usando al dragón divino, logró lastimar al santo de la espada. Pero entonces, el miedo la inundó. Satella, la bruja de la envidia, apareció. De inmediato, Priscilla acompañó a Al, para evitar que el miasma de la bruja la consumiera, y la matara totalmente. Mientras lo miraba con esperanza, nunca pensó que estaría agradecida con la rata del barrio. No, ya no era una rata. Era Felt. Ella, al saber que Subaru había sido secuestrado, de inmediato movió todo su poder para atacar a Aldebarán con su ejército de pandilleros.
Priscilla estaba impresionada por las tácticas de aquellos hombres y por su lealtad hacia Felt. Eso aumentó su respeto por la niña. Pero, también vio como todos sus esfuerzos eran en vano frente al poder de Aldebarán. Entonces quedó con la boca abierta, al ver al estratega del campamento de Felt. Un gigante que, literalmente, puso en un gran aprieto a su antiguo caballero. Usó al dragón divino contra ambas partes, engañando al propio dragón, pero, al final, Aldebarán ganó. Luego vio que, por primera vez, la elfa no era una inútil. Se lanzó contra Aldebarán, pero la idiota perdió de una forma patética. Sintió verdadera vergüenza al ver cómo su caballero liberaba al arzobispo de la gula. Quería golpearlo ella misma por pisotear su nombre. Después de mucha pelea, lo que la hizo enojar fue que, en medio del combate, destruyeron su mansión. Eso sí que la enfureció demasiado. Aún así, siguió observando cómo los amigos de Subaru luchaban por rescatarlo. Si Priscilla tuviera que decir cuál de todos los del campamento del semidiablo fue el que más la impresionó, ese sería el comerciante con cara de idiota. Era, sin duda, el más peligroso de ese grupo. No solo era peligroso, sino también astuto. Con tan poca fuerza, estuvo causando muchos problemas a Aldebarán gracias a sus protecciones divinas. Priscilla lo aceptó, considerándolo digno de su reconocimiento como su divino ser. Las peleas continuaron hasta que, al fin, Aldebarán fue derrotado. Murió cayendo en la gran cascada junto con Yae. Aunque tenía la oportunidad de vivir, ella se lanzó a la cascada, abrazando a Aldebarán. Le quitó el casco y le dio un último beso, hasta que ambos se perdieron en el fondo de la cascada. Para Priscilla, aquello fue admirable y triste. Se sintió culpable. Si hubiera sido una mejor maestra y dueña, Aldebarán no habría tenido ese final. Vio cómo lograron romper el sello que tenía atrapado a Subaru Natsuki. Todos estaban felices, pero nadie se preocupó por su ex caballero, excepto una persona, el mismo Subaru. Al ver la gran cascada, Subaru comenzó a llorar y a pedir disculpas a Aldebarán por no haber podido salvarlo. Priscilla siempre pensó que este chico tenía un complejo de héroe, pero verlo llorar y lamentarse, era tan humano, hermoso y admirable a la vez. Desde ese momento, una chispa se encendió en ella. 2 años después, Priscilla Varielle flotaba en su forma espiritual menor, invisible para todos, pero sus ojos carmesí captaban todo. Allí estaba Subaru Natsuki, abatido, encorvado bajo el peso del rechazo de Emilia y la huida de Ren, hundido en el mundo del alcohol. Cada gesto suyo, cada movimiento de sus hombros caídos, hablaba de la profundidad de su desolación. Priscilla no pudo evitar que un hilo de desaprobación recorriera su espíritu. Subaru Natsuki, tan débil como para permitir que una semidemonio como Emilia le haga esto. Tan dispuesto a arrodillarse ante la voluntad de Ren, que ni siquiera logra reclamar lo que merece. Es indignante, y, al mismo tiempo, perturbadoramente humano, murmuró Priscilla con esa mezcla de desprecio y fascinación que siempre la caracterizaba. Su tono interior no suavizaba en lo absoluto su altivez, pero había respeto contenido en cada palabra. Un reconocimiento silencioso por su valentía, aunque él mismo no se diera cuenta. Priscilla observó primero a Emilia. La semidemonio había rechazado a Subaru con indiferencia, disfrazada de amabilidad. Eso encendió la chispa del desdén en la mirada de la princesa del sol. Es Emilia, tan afortunada, tan segura de sí misma, y, sin embargo, incapaz de valorar a quien le ha salvado la vida tantas veces. ¿Cómo puede alguien tan despreciable llamar mi atención alguna vez? Si tan solo tuviera respeto por su propio héroe, pero claro, para Subaru, ella es un ídolo. Un faro imposible de alcanzar. Qué pena, que se niegue a ver su propio valor, reflexionó Priscilla con toda la gravedad de su carácter, flotando en silencio mientras su energía etérea irradiaba desaprobación. Luego de una semana, después del caso de Emilia, apareció otro suceso muy decepcionante. Priscilla desvió su mirada hacia Rem. La joven criada había sido leal y servicial, sí. Pero su huida a Boyachia, en el momento más crucial, había dejado a Subaru vulnerable y solo. La princesa del sol no pudo evitar que un hilo de decepción se filtrara en sus pensamientos. Ren, una criada decente, eso es cierto. Pero, ¿abandonar a quien confía en ti? Esa es una debilidad imperdonable. Ni siquiera fue capaz de permanecer a su lado, cuando más se le necesitaba. Tan frágil, tan limitada.
Qué inútil es que alguien tan capaz haya fallado justo en lo esencial, murmuró con tono severo, evaluando cada gesto de la muchacha, cada decisión que la había llevado a separarse de Subaru, en el momento que más lo necesitaba. Finalmente, sus ojos se posaron nuevamente en Subaru. Un suspiro etéreo escapó de ella, mezcla de frustración y de cierta ternura contenida. ¿Y tú, Subaru Natsuki, cómo puedes permitir que la tristeza y la desesperanza te dobleguen de esta manera? ¿Qué necesidad tienes de sufrir por quienes no valoran tu sacrificio? Levántate, imbécil. Eres más que esto. Pero aquí estás, permitiendo que tu corazón se rompa por Emilia, y por Ren. Incluso después de todo lo que hiciste por ellos. Patético, y, sin embargo, sigo viendo la chispa, ese fuego que nadie más puede apagar. Incluso ahora, abatido, sigues siendo digno de observarse, murmuró Priscilla, su voz interior resonando con fuerza. Altiva, pero cargada de ese respeto silencioso que solo ella podía otorgar. Flotando por encima de él en el cielo, la princesa menor comprendió algo más. A pesar de sus errores, a pesar de la indiferencia de quienes lo rodeaban, Subaru poseía una determinación que sobrepasaba su juventud. Cada gesto de esfuerzo, cada mirada que buscaba consuelo y aliento, demostraba que no era simplemente un muchacho roto. Y aunque su orgullo no le permitiría mostrarse vulnerable, Priscilla no podía negar que lo admiraba. Desde lejos. Como un espíritu que no podía intervenir directamente, solo observar y juzgar con toda la severidad de su alma noble. Gracias a la rata de barrio, la ex candidata Felt. Al santo de la espada, y a sus hermanos. Ese niño tigre, Garfield, con su cara de idiota, y Otto. Todos han contribuido a que este inútil, pero valiente joven, sobreviva. Pero eso no cambia nada. Aún sigue permitiendo que lo pisoteen, permitiendo que los errores de los demás se conviertan en su culpa. Idiota, imbécil. Si al menos pudieras verte con la claridad de alguien que realmente comprende la fuerza que posees, continuó la princesa, su juicio como siempre firme, su respeto apenas perceptible, pero presente, oculto bajo capas de altivez. Priscilla cerró momentáneamente los ojos, dejando que su forma espiritual menor flotara sobre él. Viendo cómo Subaru respiraba con dificultad, cómo sus emociones se mezclaban entre el dolor y la determinación, entre la tristeza y un instinto silencioso de seguir adelante. Y en su corazón, aunque jamás lo diría en voz alta, una promesa silenciosa se formó: protegerlo desde lejos, observarlo, y, si fuera necesario, intervenir cuando su destino pendiera demasiado sobre un hilo demasiado fino. Aunque no seas un plebeyo para mí, aunque te observe como un espíritu, aunque deba guardar distancia, seguiré aquí. Seguiré juzgando, evaluando, y admirando. Mi héroe, Subaru Natsuki, concluyó, sus ojos de fuego etéreo brillando con respeto, con la eterna altivez que la definía. Y con un centímetro de cariño, y quizás, de amor. El ascenso del plebeyo, la caída y el vacío, desde lo alto de su forma espiritual, Priscilla lo observaba todo. Subaru Natsuki, un hombre que había sido rechazado por la medio demonio de cabellos plateados, y abandonado por la criada que alguna vez lo idolatró. HMPH, patético, murmuró, con ese tono suyo de burla aristocrática. Rechazado por una semibestia que apenas logra controlar sus emociones. Y traicionado por una sirvienta que debió permanecer a su lado. Esa Ren, apenas una mujer de mano decente, nada más. Priscilla veía como Subaru buscaba consuelo en el alcohol, hundiéndose en tabernas, tirado en callejones, con la mirada perdida. Su hermano comerciante idiota, Otto, y el niño tigre, Garfield, trataban de sostenerlo, pero no podían rescatar lo que ya estaba roto. Incluso así, no se rinde del todo, susurró con un dejo de sorpresa, apenas perceptible en su tono de diosa del sol. Aunque se degrade, ese hombre no se entrega a la muerte tan fácilmente. Qué interesante. El tiempo pasó, y Subaru fue arrastrado a la batalla contra uno de los tres grandes monstruos, la serpiente negra. Priscilla, como espíritu de fuego, lo siguió en silencio. Vio como el hombre que una vez había suplicado amor, ahora caminaba con los ojos vacíos, pero con determinación en su andar. No lo hacía por gloria, ni por lazos. Lo hacía porque, si no lo hacía él, nadie lo haría. La criatura emergió como una plaga viviente, llenando el aire de veneno y podredumbre.
Soldados cayeron uno tras otro. Ni la espada más filosa, ni la magia más refinada parecían bastar. Pero Subaru, ese plebeyo sin talento, sin dones, sin linaje. Él avanzó. ¿Está loco?, exclamó Priscilla, aunque sus labios curvados delataron un extraño orgullo. Sí, está loco, pero es precisamente esa locura la que lo hace digno de que yo lo observe. La serpiente siseaba, enroscando su cuerpo titánico. Subaru apenas sostenía su cuerpo tembloroso, cargado de veneno, pero no retrocedía. Con una mezcla de ingenio y pura obstinación, sacrificó todo lo que quedaba de su salud, planeando cada movimiento como si supiera que ese era su único destino. Y al final, con un grito desgarrador, la serpiente negra cayó. El mundo entero celebró. Priscilla, en cambio, permaneció callada, mirando fijamente al hombre ensangrentado y jadeante. Ese plebeyo, no. Ese hombre, es un insensato. Pero un insensato capaz de derrotar lo que ningún noble, ningún héroe, pudo tocar. ¿Cómo puedo no reconocerlo? No hubo descanso. Las heridas de Subaru ni siquiera cicatrizaron, antes de que el destino lo arrastrara contra el culto de la bruja. Priscilla lo siguió, como sombra ardiente, presenciando cómo el culto desplegaba su locura. Fanáticos, apóstoles, horrores imposibles. Y en medio de todos ellos, Subaru otra vez, avanzando como un hombre que no conocía otra opción. Y allí estaba ella, Pandora, la bruja de la vanidad. Su belleza etérea llenaba de falso esplendor el campo de batalla, su voz podía quebrar voluntades, su mera presencia deformaba la realidad. Priscilla entrecerró los ojos con desdén. Esa mujer, es repulsiva, tan falsa como un diamante de cristal barato. Solo Satella la supera en perversidad. El combate fue devastador. Pandora jugaba con Subaru, doblando la realidad a su capricho, borrando heridas, reescribiendo destinos, desatando ilusiones sin fin. Pero Subaru no retrocedió. Sangrando, medio muerto, arrastrando un cuerpo roto, la desafió hasta el final. Usó todo lo aprendido, todo lo que había sacrificado. Y con una resolución suicida, que solo él podía sostener. Destruyó a Pandora. La tierra tembló, el aire quedó en silencio. El culto, sin su bruja, se desmoronó como un castillo de naipes. Priscilla observó, inmóvil. Y por primera vez, sus labios orgullosos dibujaron una sonrisa genuina. Eres un insensato hasta la médula, Subaru Natsuki. Pero tu insensatez trasciende lo humano. Eres digno de respeto. Días pasaron. Y la taberna estaba casi vacía. Solo quedaban los borrachos habituales, y un joven con los ojos perdidos en la nada, tambaleándose entre la penumbra y la humillación. Subaru Natsuki sostenía otra jarra de licor fuerte, derramando parte sobre la mesa sin siquiera darse cuenta. Al, murmuró, con la voz quebrada. Hermano, ¿por qué tuviste que dejarme? ¿Por qué tenías que caer tú? Sus dedos temblaban sobre la madera mojada de alcohol. La escena era penosa, pero a su alrededor brillaba, apenas perceptible, un resplandor rojo. Priscilla, en su forma espiritual. Ella lo observaba como quien contempla un cuadro grotesco. Con repulsión, pero incapaz de apartar la vista. Aldebarán, caíste a tu final como un guerrero. Pero dejaste a este hombre roto. Traición. Quizá. ¿O fue el destino quien escribió tu caída? Y aún así, Subaru sigue llamándote hermano. ¡Qué absurdo! ¡Qué ridículamente noble! Subaru alzó la jarra y bebió un trago largo, hasta atragantarse. Tosió, golpeó la mesa, y luego, con lágrimas que ya no se molestaba en ocultar, empezó a hablar con un vacío que solo él podía ver. Al, me gritabas hermano, siempre. Hasta el final, en esa maldita cascada. Y yo, se cubrió el rostro con ambas manos. Yo no hice nada. Te dejé ir. Te dejé morir. El silencio se apoderó del lugar. Los otros borrachos ni siquiera prestaban atención. Para ellos, solo era otro desgraciado más. Pero Priscilla lo escuchaba todo. Y ese lamento le retorcía el pecho con una mezcla insoportable de ira y ternura. Subaru Natsuki, imbécil, lloras a un traidor como si fuera tu propio hermano de sangre. Ni siquiera yo recibí tal lealtad en vida, y ahora la das a quien te abandonó. Es irritante. Es inaceptable. Es fascinante. La luz carmesí parpadeó, como si se agitara con los latidos de un corazón humano.
Subaru, ya tambaleándose, comenzó a murmurar de nuevo, pero esta vez con un tono más bajo, más íntimo. Priscilla, susurró, y el nombre le salió como un veneno dulce en la lengua. Perdóname, por no ser más fuerte, por no salvarte de tu caída en Boyaccia. Se inclinó hacia adelante, apoyando la frente en la mesa. Su voz era apenas un hilo. Perdóname, por ser tan débil, por no poder cargar con todos ustedes. La esfera de luz ardió con violencia. Priscilla sintió algo que no esperaba. El temblor de un calor extraño recorriéndola. Un cosquilleo que no era propio de un espíritu. Me pide perdón. A mí, al verme morir en aquella maldita luz solar, creyó que podía salvarme. Idiota. Tonto. Subaru Natsuki, no eras tú quien debía salvarme. Yo era la reina. Yo era la que debía salvarte a ti. Y sin embargo, por mucho que quisiera gritarlo, solo pudo observarlo. Un silencio intenso se formó entre ambos. Aunque Subaru no podía verla del todo, solo percibir su sombra a través de la bruma del licor. Él levantó la cabeza, los ojos vidriosos buscando en el aire. Priscilla, ¿estás ahí? Susurró, como si el alcohol le hiciera creer en fantasmas. El espíritu carmesí titiló, proyectando por un instante la silueta de una mujer de cabellos ardientes y mirada de fuego. Subaru sonrió con amargura, como si esa visión fuera apenas un sueño. Priscilla lo miró. Y una voz interior se clavó en ella como hierro ardiente. Sí, estoy aquí, Subaru Natsuki. Siempre estuve. Y no dejaré que escapes. Si lloras por otros, llorarás también por mí. Si pides perdón a fantasmas, terminarás encadenado al mío. No importa cuántas veces te destroces, yo seré quien te reconstruya. A mi manera. Solo mía. Solo mío. El joven se desplomó sobre la mesa, vencido por el cansancio y la embriaguez. La taberna se fue apagando lentamente, las velas consumiéndose en la oscuridad. Y allí, en medio de esa penumbra, Priscilla lo observaba como una amante secreta, como una sombra posesiva. Un sentimiento prohibido nacía en ella. Uno que no era noble ni altivo, sino egoísta, celoso, voraz. Te pertenezco, Subaru Natsuki. Y tú me perteneces a mí, aunque aún no lo sepas, aunque todavía me llores como a un recuerdo. El tiempo que me has dado, el dolor que compartes, todo eso es mío, y no pienso devolvértelo. La noche siguió su curso. El borracho dormía sobre la mesa, murmurando nombres entre sueños. Y el espíritu carmesí flotaba sobre él, como un sol en miniatura que jamás se apartaba de su órbita. Priscilla, en ese instante, sintió como algo dentro de ella se rompía, y a la vez se encendía. Su lado yandere, que siempre había permanecido latente, comenzaba a manifestarse. El dolor que veía en Subaru, la vulnerabilidad que irradiaba, el amor que ni siquiera sabía que tenía por la vida, todo eso la consumía de deseo posesivo. Subaru Natsuki, no dejaré que nadie más te lastime. Nadie jamás volverá a tocarte mientras yo pueda observar, mientras yo pueda moverme a tu lado. Serás solo mío, mío en espíritu y alma, aunque aún no lo comprendas. Sus manos etéreas se cerraron ligeramente, como si pudiera tocarlo y protegerlo al mismo tiempo. Su mente hervía con planes, estrategias, formas de acercarse, de proteger, de poseer. La chispa de su obsesión se encendía lentamente, mientras lo miraba, y su sonrisa etérea adquirió un matiz oscuro, casi peligroso. En ese instante, la ciudad dejó de existir para ella. No había ruido, no había luz, no había distracciones. Solo él, solo Subaru. Cada paso que daba, cada movimiento de su cuerpo abatido y quebrado, lo hacía más deseable, más preciado. Cada lágrima, cada trago de alcohol, cada suspiro resignado, todo era un imán que la atraía, que intensificaba su deseo, que hacía crecer su posesión al ritmo del dolor que él sentía. Pronto, Subaru Natsuki, pronto vendrás a entender que soy la única que puede cuidar de ti, susurró con voz baja y cálida, pero con un filo que helaba el aire a su alrededor. Y cuando lo hagas, no habrá vuelta atrás. En su mirada carmesí, Priscilla ya no era la princesa, la figura noble y distante que todos conocían. Ahora era la observadora silenciosa, la protectora obsesiva, la sombra que seguiría a Subaru sin descanso, alimentando su devoción, alimentando su obsesión,
preparando el terreno para que, algún día, cuando él estuviera listo, lo reclamara por completo. Priscilla, desde su forma espiritual, observaba en silencio cómo Subaru Natsuki, con manos temblorosas, terminaba de escribir las cartas de despedida a todos los que alguna vez le importaron. Cada trazo de la pluma era un desgarro, cada palabra, un pedazo de alma arrancado sin piedad. Era el testimonio de un corazón roto, cansado de un mundo que jamás le dio descanso. Tan joven, tan valiente, y aún así, tan desesperado, pensaba Priscilla, sintiendo un nudo en el pecho. Su mirada espiritual lo seguía con intensidad, sin poder intervenir, impotente ante la determinación del héroe. El joven, con las cartas cuidadosamente dobladas y selladas, tomó la espada de la vida, una reliquia de esperanza y sacrificio, y emprendió su camino hacia la Torre del Sabio, aquella fortaleza ancestral que resguardaba secretos y misterios que pocos podían comprender. Priscilla lo observó avanzar entre la niebla, una silueta pequeña pero firme. En contraste con el peso inmenso que cargaba sobre sus hombros, un peso que ningún hombre debería llevar jamás, Priscilla, desde su forma espiritual, observaba en silencio cómo Subaru Natsuki, con manos temblorosas, terminaba de escribir las cartas de despedida a todos los que alguna vez le importaron. Cada trazo de la pluma era un desgarro, cada palabra, un pedazo de alma arrancado sin piedad. Era el testimonio de un corazón roto, cansado de un mundo que jamás le dio descanso. Tan joven, tan valiente, y aún así, tan desesperado, pensaba Priscilla, sintiendo un nudo en el pecho. Su mirada espiritual lo seguía con intensidad, sin poder intervenir, impotente ante la determinación del héroe. El joven, con las cartas dobladas y selladas, tomó la espada de la vida, un relicario de esperanza y sacrificio, y se dirigió hacia la Torre del Sabio, aquella fortaleza ancestral que albergaba secretos incomprensibles. Priscilla lo vio avanzar entre la niebla, una silueta pequeña, pero decidida, cargando sobre sus hombros un peso demasiado grande. Cuando Subaru ingresó a la torre, Priscilla contuvo la respiración. Horas después, emergió. No solo con la espada, sino acompañado de alguien que era un reflejo doloroso de Emilia, una figura que emanaba un aura oscura. Una mujer marcada por la leyenda. Satella, la bruja de la envidia. Pero ahora, tendida, con un corte en el corazón. Muerta. Un escalofrío recorrió el alma de Priscilla. Subaru y el dragón divino Volcánica se arrodillaron ante ella, colocando cuidadosamente el cuerpo en una tumba. Incluso la bruja de la envidia merecía un final digno. Pero para Subaru, aquello era solo un paso más en su sacrificio. No, esto no puede ser, Subaru no puede cargar con tanto, no otra vez, pensó Priscilla, con lágrimas ardiendo en sus ojos espirituales. Su alma se debatía entre respeto, desesperación, y un sentimiento inesperado, amor. Cuando Subaru abandonó la tumba y se adentró en el bosque, Priscilla lo siguió, horrorizada. Lo vio detenerse, tomar su propia espada, y comenzar a lastimarse. Herida tras herida, sangrando lentamente, mientras su cuerpo caía entre los árboles y la maleza. Cada corte, cada cristal que clavaba en su piel para que las mabestias no devoraran su cadáver, era un tormento que desgarraba a Priscilla. Subaru, no, susurró Priscilla, tratando de acercarse, pero su forma de espíritu menor no podía tocarlo, ni siquiera podía detenerlo. Subaru, pese a todo, parecía resignado. Cada herida que se infligía era un recordatorio del precio de su sacrificio. Y Priscilla comprendió, con horror, que el poder que Envía le había otorgado lo había condenado a ese destino. Con cada intento de salvarlo, con cada lágrima derramada, sentía la impotencia quemar su corazón espiritual. Finalmente, Subaru cayó exhausto, desangrado, medio muerto, rodeado por los cristales que lo protegían de las mabestias. Priscilla lloró con una intensidad que nunca había sentido. No, Subaru Natsuki, no puede terminar así, tú eres todo, mi mundo, y yo no puedo dejar que mueras, pero, no hay nada que pueda hacer, nada. El héroe, al fin, quedó inmóvil. La bruja ya no existía. Y con ella, también se extinguió el vínculo que lo había atado a ese poder maldito. Priscilla contempló, con un dolor absoluto, cómo la vida de Subaru se desvanecía lentamente en aquel bosque. Mientras ella solo podía observar, impotente, cómo su futuro héroe desaparecía entre la bruma y la tragedia.
El cielo de Lugúnica estaba gris, y leves gotas descendían como si el mundo mismo llorara la muerte del gran héroe. En medio de la multitud, en una de las tantas casas de la capital, Priscilla contemplaba a su amado, el hombre que le había robado el corazón. ¡Qué ironía! ¿Quién diría que al final me enamoraría de ti, Subaru Natsuki? De sus ojos brotaban lágrimas que parecían gotas de lava en espiral. Y así, en silencio, lloró. Hasta que vio cómo los soldados se preparaban para la marcha donde enterrarían a Subaru Natsuki. Priscilla, al menos, se sintió complacida. La tumba de Subaru era digna de un rey. Con su corona, como siempre debió haber sido. Pero luego, los ojos de la princesa del sol se volvieron asesinos. Al ver a la escoria que tenía delante, Emilia, la demonio que rechazó a Subaru Natsuki, y lo usó a su conveniencia, solo para sobrevivir. La descarada estaba al frente, con cara de tristeza, y llorando. ¡Qué hipócrita! Hasta el día de la muerte de Subaru. Literalmente, ella lo dejó. Nunca lo visitó, nunca volvió a hablar con él. Ni siquiera le dio un lugar digno de su estatus. Simplemente, se olvidó de él. Y ahí estaba, esa desgraciada, lloriqueando, como si realmente le doliera. Escoria repugnante, deberías estar de rodillas, ante la tumba del que salvó tu patética existencia, maldita. Que solo causaste dolor a Subaru, sin que Priscilla se diera cuenta, creyendo que nadie la notaba. Un pequeño escorpión, sentado sobre un gran busto. El busto de un adolescente de cabello azul, con lágrimas esculpidas en sus 6 ojos. Aquel insecto la miró, y luego la ignoró. El pequeño escorpión temblaba por la melancolía que sentía. Mientras Priscilla ardía en rabia y lamento. Hasta que, de pronto, todo se volvió negro para ella. Sentía como si su alma cayera al vacío, sin fuerzas, sin ganas de nada, solo existiendo. Hasta que escuchó una voz. Od Laguna. Protege a tu héroe, princesa del sol ardiente. Un brillo opaco rasgó la oscuridad de esa alma vacía. Y una chispa del fuego de la doncella despertó. Priscilla abrió los ojos en su mansión, con todos sus recuerdos intactos. Su corazón palpitaba con fuerza, no por miedo, sino por gratitud, respeto, y algo más. Algo que solo ella podía sentir, por Subaru Natsuki. Cada gesto, cada mirada, cada sacrificio de aquel joven. Se repetía una y otra vez en su mente, grabándose con una intensidad que ninguna palabra podría describir. Lo primero que hizo fue buscar a Aldebarán, aunque para él, ella seguía siendo la misma señora orgullosa que siempre había servido y protegido. Priscilla llevaba ahora el peso de todo lo ocurrido, la traición, la muerte, y el amor silencioso que había florecido desde lejos. Se acercó a él con pasos firmes, sosteniendo su mirada. Aldebarán, lamento haberte dejado solo. Lamento no haber estado cuando me necesitabas, susurró, con un hilo de voz tembloroso que traicionaba su orgullo. Mientras sus ojos carmesí brillaban entre dolor y determinación. Aldebarán la miró confundido, sin comprender del todo sus palabras. Pero sintiendo la sinceridad en su tono. Priscilla, sin esperar respuesta, continuó. He visto todo lo que le sucedió a Subaru. Todo lo que sufrió, por los demás, por este mundo que damos por sentado. No permitiré que vuelva a ocurrir. No permitiré que lo abandonen otra vez, ni siquiera yo. Y por eso, moveré todas mis tropas. Cada recurso, cada aliado que esté a mi alcance, para protegerlo. Si alguien osa lastimarlo. Si alguien intenta impedir su destino. Lo sabré, y no habrá perdón. Subaru Natsuki. Este joven, con su corazón valiente, y su fuerza escondida. Merece ser protegido. Y yo, seré quien lo haga. Cueste lo que cueste. Mientras terminaba de hablar, un leve suspiro escapó de sus labios. Su orgullo de noble, no había desaparecido. Pero ahora se mezclaba con un sentimiento intenso, que solo ella conocía. Respeto, gratitud, y un amor silencioso. Por aquel joven que había sobrevivido a todo. El que cargó con el peso de tantas vidas, y aún así, permanecía en pie. Aldebarán, aunque sin comprender del todo, asintió con seriedad. Priscilla dio un paso atrás, y cerró los ojos por un instante. Respiró hondo, grabando en su memoria la imagen del joven héroe. Y el compromiso que ella había sellado en lo profundo de su alma.
Luego, con un gesto sutil, ordenó la movilización de sus tropas. Cada recurso, cada movimiento, enfocado en un solo objetivo: encontrar a Subaru, y protegerlo, sin importar los obstáculos que se alzaran en su camino. Así, con su resolución clara, y su corazón ardiendo en silencio, Priscilla estaba lista para recorrer el pasado, con la certeza de que nada ni nadie podría apartarla de su misión. Te encontraré, mi héroe, en el teatro de la desesperación, señorita Felt, lo encontré. Al fin, lo encontré. ¿Eh? ¿De qué hablas, Reinhard?, preguntó Felt, confundida. Sin responder, el cuerpo de Reinhard comenzó a brillar. Una luz cegadora iluminó todo el teatro. Y cuando por fin se desvaneció, todos quedaron boquiabiertos. ¿Eh? ¿Dónde está el contratista de Betty? Subaru. ¿Dónde está mi caballero?, exclamó Emilia. De pronto, Reinhard rió con una voz diferente. Ja 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 ja, Felt, ¿en serio, al fin? Es hora de llevarnos al hermano mayor. Voz desconocida. Oh, Subaru-kun, aunque en el pasado era un hombre, juro que voy a cuidarte muy bien. Todo el teatro quedó en shock al voltear. Reinhard van Astrea se había convertido en mujer. El viejo espadachín abrió los ojos con fuerza, dejando caer la mandíbula. Reinhard, conquista a Subaru ahora mismo. Te doy mi bendición, tienes que ganar, cueste lo que cueste. Por primera vez, el demonio de la espada gritó con emoción, olvidando la cortesía. Sus ojos brillaban como en el día de su boda con Teresía. La idea de ver a Subaru como parte de su familia, lo llenaba de felicidad. Como usted diga, mi honorable abuelo, no lo decepcionaré. Regrésame al contratista de Betty, vaca tetona. Chilló Beatrice, señalando con furia a Reinhard, o mejor dicho, ahora al Delein. Ay, pequeña fastidiosa, gruñó Felt, entrecerrando los ojos. Déjala, que mi caballero, bueno, ahora caballera, sea feliz con el hermano mayor. Ya tuvieron suficiente tiempo, ahora es nuestro turno. Sin dudar, Felt se levantó y centró su mirada en Subaru. Mientras tanto, Aldelein abrazaba felizmente el brazo de Subaru. Sin duda, todas las enamoradas de Subaru se pusieron de pie. Sus ojos brillaban con un aura de muerte y destrucción. Los hombres huyeron aterrados. Pero un viejo se interpuso en su camino. Lo siento, señoritas, sobre mi tumba tendrán que pasar. No se lo tomen personal. Pero Subaru será parte de mi familia. El demonio espada se preparó para pelear. Listo para morir, si eso aseguraba su sueño de tener a Subaru como parte de su familia. Krusz, Emilia, Ren, Petra, Shaula, Priscilla, Elsa. E incluso Satella y Envy. Todas tenían ojos rojos, llenos de furia y determinación. El que tenga miedo de morir, que no nazca. Gritó Felt, lista para pelear al lado de su caballera, y asegurar que su hermano mayor se casara. Así comenzó una gran guerra en el teatro. Garfield quedó completamente traumatizado. Y Otto abrazaba a Frederica como si fuera su madre, buscando protección. Ella, feliz, correspondía a su abrazo, disfrutando el momento con el hombre que le gustaba.